El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús se les apareció otra vez a los discípulos junto al lago de Tiberíades. Se les apareció de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, llamado el gemelo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le respondieron: también nosotros vamos contigo. Salieron y se embarcaron, pero aquella noche no pescaron nada. Estaba amaneciendo cuando Jesús se apareció en la orilla, pero los discípulos no lo reconocieron. Jesús les dijo: muchachos, ¿han pescado algo? Ellos contestaron: no. Entonces Él les dijo: echen la red a la derecha de la barca y encontrarán peces. Así lo hicieron y luego ya no podían jalar la red por tantos pescados. Entonces el discípulo a quien amaba Jesús le dijo a Pedro: es el Señor. Tan pronto como Simón Pedro oyó decir que era el Señor, se anudó a la cintura la túnica, pues se la había quitado, y se tiró al agua. Los otros discípulos llegaron en la barca arrastrando la red con los pescados, pues no distaba de tierra más de 100 metros. Tan pronto como saltaron a tierra, vieron unas brasas y sobre ellas un pescado y pan. Jesús les dijo: traigan algunos pescados de los que acaban de pescar. Entonces Simón Pedro subió a la barca, la arrastró a la orilla, arrastró hasta la orilla la red repleta de pescados grandes. Eran 153, y a pesar de que eran tantos, no se rompió la red. Luego les dijo Jesús: vengan a almorzar. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿quién eres?, porque ya sabían que era el Señor. Jesús se acercó, tomó el pan, se lo dio y también el pescado. Esta fue la tercera vez que Jesús se apareció a sus discípulos después de resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Pueden sentarse un momento. Escuchamos ahora este pasaje del Evangelio de San Juan, que nos habla de la tercera vez que Jesús se aparece a sus discípulos después de resucitado. El día de ayer que escuchábamos el Evangelio de San Lucas, nos hablaba de este momento en el que Jesús se aparece cuando los 2 discípulos de Emaús han regresado a platicar con los apóstoles de lo que les había pasado. Y mientras estaban ahí, Jesús se apareció. Los discípulos se llenaron de miedo, pues creían ver un fantasma. No conocían al Señor. Jesús les dice: no tengan miedo, soy yo. Hoy nos encontramos con que los apóstoles volvieron a sus actividades habituales. ¿Qué cosa eran los apóstoles? Pescadores. ¿A dónde iban a volver? Pues a trabajar, a pescar. Estaba Pedro, algunos otros de los apóstoles, y él les dijo: voy a pescar. Ni siquiera les dijo: vámonos a pescar a ver si sacamos, ¿no? Dice: voy a pescar. Los otros también se unen a esta iniciativa y dicen: nosotros vamos contigo, vamos juntos. Fueron a trabajar toda la noche y no pescaron nada. Cuando salieron, Jesús estaba a la orilla del lago de Tiberíades. Sí. Estamos hablando al otro lado de Cafarnaúm, ¿sí?, de Galilea, al otro lado del mar. Y pues ellos no le reconocen. No sé por qué le hicieron caso cuando Jesús les dijo: echen las redes a la derecha de la barca y encontrarán peces. Si no le reconocieron, ¿cómo es que le hicieron caso?
¿Qué pasó ahí? ¿Cómo es que los discípulos inmediatamente pues hacen lo que Él les dice? Ni saben quién es. Digo, porque no lo han reconocido. Esto nos lleva a pensar también cómo cuando Dios ha elegido a alguien, no le abandona, ¿sí? Y le puede hablar a través de cualquier persona, ¿sí? Incluso a través de un desconocido. Dios puede hablarnos. Ni le conocemos, nos da un buen consejo, le hacemos caso, ni sabemos cómo es que le hicimos caso, ni siquiera le conocíamos. Hicimos lo que nos pidió. Solo cuando vienen los frutos de la obediencia a Dios, que nos puede hablar por cualquier hermano nuestro, cualquier conocido, cualquier familiar. Cuando le hacemos caso, le obedecemos, vienen frutos abundantes. Porque ellos se fueron a pescar y la pesca fue abundante. Tanto que las redes casi se rompían. Aunque aquí el Evangelio de San Juan nos dice hasta el número, ¿cuántos pescados habían sido? 153 pescados grandes, ¿sí? La red casi se rompía. Cuando sacan esta pesca, el discípulo Juan le dice a Pedro: es el Señor, el que nos mandó es el Señor. Dios ha estado ahí. ¿Cómo iba Pedro en la barca? Cuando Juan le dice a Simón, a Pedro, es el Señor, dice, inmediatamente se puso la túnica, pues se la había quitado. ¿Sí? Son signos y símbolos que se dan en la Escritura. Pescar de noche para los pescadores es algo habitual. Pero hablar en la Sagrada Escritura de la noche en el Evangelio de San Juan es el pecado. Es la desilusión, la desesperanza. Estar viviendo con actitudes que no dan sentido a la vida. Parece que todo es fracaso. Y es normal porque han perdido al Señor, ha muerto, lo mataron. Y ellos se sienten desilusionados. Parece que las cosas no van bien. Aunque ya se les había aparecido 2 veces, aún sigue la duda en ellos. ¿Sí? Aún no lo reconocen. De noche no pesca nada. De día lo que el Señor mande. Es decir, en la gracia de Dios, lo que Dios nos mande, podremos obedecerle. Aunque no sepamos quién es. Y cuando le obedecemos, entonces vienen los frutos, una pesca abundante. Y ante el reconocimiento nuevamente de que todo lo que logramos es gracias a Jesús, gracias a Dios, nos descubrimos a nosotros mismos. Pedro se reconoce pecador, desnudo, pero al ver a Jesús se reviste de la esperanza, de la ilusión, de la alegría de saber que es el Señor. Se tira al agua y va al encuentro de Él. Cuando salen a la orilla ven que ya hay ahí un almuerzo, pescado, pan. Y Jesús dice, ahora traigan unos peces, unos pescados de los que ustedes han sacado. ¿Por qué Jesús no preparó pescado para todos? ¿Por qué nomás hizo un pescadito ahí y después les dijo, traigan de los que ustedes pescaron? Son detallitos que tenemos que ir viendo en el Evangelio. ¿De dónde sacó el pescado Jesús? Pues del mar, ahí estaba. ¿Cómo le hizo? Pues es que era Dios, ¿no? ¿Se le dificultaba algo? ¿Por qué no sacó más?
¿Por qué no sacó para todos? Porque Dios siempre pide la colaboración del hombre para todo. Sin nuestra colaboración, las cosas no se realizan. Dios siempre va a pedir la colaboración del hombre, incluso para su propia salvación. Si el hombre no colabora para su salvación, Dios no lo puede salvar. No porque no tenga el poder, sino porque si el hombre no quiere, no se salva. Necesita la colaboración Dios. Esto de decirle a los apóstoles, traigan de lo que ustedes tienen, traigan. Y así todos comieron, todos participaron de esta pesca. Los discípulos ni siquiera preguntaban quién eres. Pues ya sabían que era Jesús, pero tenían sus reservas, ¿no? Porque el Evangelio no nos describe si hubo momentos de alegría, de euforia, de maestro y nada. No hay diálogo entre los discípulos y Jesús. Simplemente hay acciones, pero no hay palabras. Juan dijo, es el Señor, pero no llegó y lo abrazó. El Evangelio no nos dice si hicieron fiesta ahí porque lo vieron otra vez. No, parece que salieron, almorzaron y dice el Evangelio al final, esta fue la tercera vez que Jesús se apareció a sus discípulos. ¿Cuánto pudieron estar conversando, platicando? La experiencia de la resurrección de Jesús, ¿cómo la pudieron estar viviendo los discípulos ahí? No creo que de una manera sepulcral, en un silencio sepulcral, ¿no? Como que yo no hablo, no pregunto, no digo nada porque pues no sé qué pasa, ¿no? Como cuando vamos a los sepelios, ¿no? Nadie habla, nadie dice nada. Sí actúa, hace algunas cosas, pero casi no platicamos ahí, menos con los familiares, porque pues el dolor que están viviendo, la tristeza, todo eso, palabras que les digamos a veces no ayudan mucho. La presencia sí, nuestra presencia ayuda más que nuestras palabras que digamos. Pero ¿qué platicarían ahí? Porque aún seguiremos reflexionando en el Evangelio y vamos a ver que los discípulos siguen creyendo, no siguen permaneciendo incrédulos en muchas cosas, siguen dudando, siguen confundiendo a Jesús, siguen sin conocerle de veras en su manifestación como resucitado. Pidámosle a Dios, queridos hermanos, que nos ayude a ir creciendo en la fe. Como los discípulos, cuando ya verdaderamente crecieron, cuando viene la efusión del Espíritu Santo, entonces comienza la predicación. Y entonces los mismos apóstoles comienzan a hacer los milagros, como aquel del que nos ha hablado la primera lectura en estos días, el primer milagro que hace Pedro de curar a un enfermo. Claro, después los van a apresar porque pues no permiten que sigan predicando, pero más adelante iremos reflexionando todo lo que pasa con los discípulos después de que reciben el Espíritu Santo. Pidámosle a Dios que nos conceda la gracia de crecer en la fe en este tiempo de la Pascua, la fe en Cristo resucitado, que nos fortalece, que nos da la salvación, que como nos dice el apóstol Pedro, sin Él no hay salvación. Y que le reprocha a los judíos, ustedes lo mataron. Que el Señor nos conceda la gracia de crecer así en nuestra fe en Cristo resucitado. Que así sea.